fíjense en el grosor que quiso dejar grabado quien confeccionó la estatua. O sea que es un fiel reflejo de que esta patología en la antigüedad igualmente ya estaba presente. En la Edad Media ya se hablaba inclusive de úlceras, de úlceras y de venas varicosas. Y un poquito más allá de la Edad Media, pequeñas incisiones, pequeñas cirugías, torniquetes, instrumentos de cómo querían tratar ellos la insuficiencia venosa. Un poquito más en el medioevo también. Fíjense en una mesa de material quirúrgico con instrumentos, como que querían hacer sangrías, como le llamaban ellos, y lo que más llama la atención, esto que está acá abajo, que es una media de cuero. Ya ellos empezaron a pensar que si comprimían y le bajaban la presión al circuito de retorno venoso, podían cohibir hemorragias y cerrar úlceras. Fíjense ya los conceptos que tenían en mente desde esa época. Bueno, con respecto a la anatomía, todos recordamos que la safena interna viene de la región inguinal, donde se junta y va en paralelo a la arteria femoral. Y la safena interna tiene antes de su desembocadura a la safena anterior, que recorre la cara anterior de la pierna. Y cómo está en la región inguinal la vueltita, que es el callado de la safena, donde se invierte en la femoral, y que tiene un aporte de venas que van desde la región inguinal, de la región abdominal inferior, de la región articular, y acá tenemos la pudenda que cuando las válvulas están insuficientes, la terminal y la preterminal nos refluye y nos manda presión hacia la región genital. De ahí que vamos a tener que pensar siempre de varices vulvares, de varices e hipertensión venosa en la región perianal, o sea, hemorroides y varices perivulvares de la región del periné, están relacionadas por el reflujo a través de esta pudenda. Bien, sigamos. La región inguinal, cómo va en paralelo a la arteria, o sea, cómo puede ser comprimida la arteria por cualquier patología que esté en esta región, cómo puede ser comprimida y hacer una compresión y hasta obstrucciones arteriales por introducción en esta región de coágulos. Y cómo la safena interna sigue a todo lo largo de la cara posterior del muslo y anterior de la pierna, pasa por adelante el maléolo y cómo llega a la pierna, al pie. Y por detrás vemos a la safena externa que desemboca en la poplitea y va por la parte media intergemelar, y después cómo se va haciendo externa, cómo es la unión prácticamente de safena interna con el arco plantar, y cómo se va uniendo hacia el sistema safeno externo. Todo esto tiene válvulas. Tenemos un sistema venoso superficial, un sistema venoso profundo y un sistema comunicante o perforante. ¿Por qué perforante? Porque atraviesa la aponeurosis.
Seguimos. ¿Y cómo vemos? Tenemos la vena superficial, las venas comunicantes, que están por arriba, o sea, lo que se las llama epifaciales, por arriba de la fascie, están estas venas. Estamos hablando que todavía no han atravesado la aponeurosis. Ven la safena, acá ven la vena safena, que es en parte es suprafacial y en parte es intrafacial. Las venas musculares y el sistema venoso profundo. Y todo el sistema de comunicante entre uno y otros. O sea, fascia, vena comunicante, vena superficial y sistema venoso profundo. La densidad de las válvulas venosas. Fíjense que la vena cava no tiene, la ilíaca puede tener una, la femoral común puede tener una, y la safena interna tiene de 4 a 20. La más importante es la terminal y hay otra que se llama preterminal. La vena femoral profunda tiene 3, la vena femoral superficial de A4, el tronco tibio pelonio 2, las venas tibiales anteriores 15, las venas perones 3 y las venas, y junto con las venas posteriores. Esto es la anatomía de primer año, pero más detallada. Yendo en profundidad, acuérdense y repasen lo que les enseñaron en primer año, las perforantes de Sherman, las perforantes de Cocket, el grupo de Dot, y recordar dónde están todas las alturas. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un diagnóstico con un aparato que se llama ecodoppler. El ecodoppler, hoy en día estos aparatos inclusive los van a poder tener se están haciendo cada vez más accesibles dentro de lo caro que está hoy en día. Ustedes lo pueden tener en su consultorio. Muchos de ustedes se van a ir a ejercer el campo y ustedes con un ecodoppler pueden inclusive hasta determinar insuficiencias safenas, insuficiencias superficiales profundas y trombosis venosas superficiales y profundas. Pero tienen que conocer indudablemente la anatomía para tener noción de qué es lo que tiene el paciente. O sea que estos materiales de diagnósticos pequeñitos ya están al alcance de un consultorio bien pertrechado. La fisiopatología. Acá lo que tienen que entender, que es lo más importante, las válvulas. Las válvulas son como los nidos de paloma, con el seno hacia arriba. ¿Y qué función tienen? Tienen la función de apertura y cierre. Cuando la válvula no se cierra, está en insuficiencia valvular. O sea que no trabaja, está retraída. Entonces, ustedes saben que cuando damos un paso, el músculo comprime a la vena y hay un pasaje de sangre, hay un flujo. Pero como así hay un flujo, si la válvula no se cierra, hay un reflujo. Y el reflujo hace que la sangre que baja se junte con la que está subiendo. Entonces hay un aumento de volumen y hay una distensión de la cámara valvular y un afinamiento de las paredes. Y ese afinamiento de las paredes dentro de la fisiopatología va a hacer que pase cloro y sodio y magnesio. Y todo ese pasaje hacia el intersticio va a ser la parte de la sintomatología. Pero dentro de la fisiopatología sabemos que la sangre lleva elementos figurados y dentro de los elementos figurados están las plaquetas. Las plaquetas se adhieren por arriba y por debajo de las válvulas, formando coagulitos. Y estos coágulos, como hay circulación de retorno, migran. Y en la medida que migran, empiezan las complicaciones. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Seguimos. Entonces empiezan las complicaciones. Si el hombre está parado, la sangre igualmente sube.
sube. ¿Por qué? Porque hay una fuerza aspirativa del corazón. Tenemos la vis a tergo y la vis a front que ustedes ya han estudiado. Pero el que está siempre parado, el que está en función de estar siempre parado o el que está siempre sentado, es el que se enferma. Ejemplo, profesiones como ser el oficinista, la secretaria, los que están mucho tiempo detrás de una computadora, horas, la bomba muscular no se ejerce. Entonces, quiera que no, a lo largo de los años las válvulas van a tener deterioro. Si encima la oficinista se embaraza, hay compresión de la vena cava, hay retracción, hay disminución del retorno venoso, igualmente la sangre va juntea por todos lados, pero indudablemente va a haber una fuerza que va a vencer las válvulas. Pónganse a pensar, esa paciente tiene 2 o 3 hijos, no hay válvula que aguante. De ahí que el día de mañana van a tener ustedes la consulta de este tipo de pacientes. O el que está parado todo el tiempo por un trabajo determinado, ejemplo, los que trabajan en estaciones de servicio, las empleadas que trabajan en los casinos, que están 8 horas paradas, las maestras. Fíjense la cantidad de pacientes que van a tener que le van a consultar por eso. Y si vemos estos otros grabados, vamos a ver que son todos los fenómenos de lesiones valvulares y reflujo de la sangre hacia las perforantes. La fisiopatología de lo que charlamos, los elementos valvulares. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Fíjense, el hombre siempre estuvo parado. El que está parado la paga con la sintomatología. Padres varicosos, hijos varicosos. Eso no hay remedio. Las mujeres con el embarazo, los embarazos sucesivos, la obesidad, la menopausia, el sedentarismo y la vejez. Los viejitos están en las sillitas de ruedas, no hay movimiento de masas musculares, porque muchos de ustedes van a hacer geriatría y le van a decir los hijos, mi papá se le hinchan las piernas y el pobrecito abuelo está sentado horas en una sillita, no hay movimiento de masa, de compresión de masa gemelar, es lógico que se le van a edematizar las piernas, pero ustedes tienen que sacar también que no tenga otros factores de riesgo, como es una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal, que son los diagnósticos diferenciales que ustedes van a tener que hacer. Y también dentro de los edemas, si un edema blando o un edema duro. Siguiente. Síntomas, dolor de piernas y pies. ¿Qué les va a decir? Tengo dolor de piernas y de pies en la medida que pasan las horas del día. Pesadez de las piernas. Calor localizado y edemas. Bien. Signo de la insuficiencia venosa. En la medida que pasa el tiempo empieza a haber lesiones. Fíjense en estas piernas que tienen estas máculas quiere decir mancha, pero hay un diámetro en el tercio superior y un diámetro en el tercio inferior. ¿Qué quiere decir? Que hay una retracción cicatrizal. Esto se llama manguito escleroatrófico. Y fíjense en las varices que tiene, y se ve que debe tener años y se mueve poquito. Esto habla de años de retracción cicatrizal. Paciente que ha tenido una úlcera, lesiones tróficas dérmicas con varices. ¿Y cómo empieza la consulta? Ustedes van a tener esto, un primer estadio, que son las telangiectasias, que en las mujeres se llaman arañitas, sobre todo en las chicas jóvenes son provocadas por los anticonceptivos y muchas veces por la herencia familiar. Y entonces, estadio 1. Y después van a ver todas estas varices
subdérmicas que las contiene la piel, que pueden estar en todas partes de los miembros inferiores, en las caras posteriores, a lo largo de la safena interna, varices subdérmicas, fíjense con una rayita, o cara interna del muslo y rodilla, cara interna de las piernas. Bien. Grandes dilataciones, un estadio CC, C3, C4. Fíjense que acá estas piernas son pasibles de complicaciones severísimas, de trombosis superficial, porque una varice superficial, trombosis superficial. Estas son telangiectasia, lo que hablábamos. ¿Cómo no van a ser estas varices factores de formación de coágulos y de complicaciones? Esto ya es tremendo. Si encima viene una pierna de una embarazada y encima con estas varices, ¿no es cierto? En el momento que haga la descompresión del útero gestante, va a embolizar. ¿Se dan cuenta cuán peligrosas son la presentación de estas varices? Y vaya que ustedes las van a ver, distintos tipos de varices y estadios. Fíjense, tremendas insuficiencias venosas, de safena interna, justo en la línea media, que desemboca en la poplitea, safena interna, como en la medida que bajamos de la pierna, llegamos a tener más presión. No es lo mismo la presión en el tercio inferior que en el tercio medio. Por eso el asiento de las úlceras. Acuérdense que las úlceras venosas generalmente se están en la cara interna de la pierna, porque la safena va por ahí. En cambio, las externas corresponden a las arteriales. La diferencia entre una úlcera venosa y una externa, primero, es la ubicación. Segundo, que las arteriales son netamente isquémicas, en cambio las venosas son por horadación de la piel y el tejido celular subcutáneo. Son menos profundas, igualmente dolorosos. Con respecto al dolor de un paciente que tenga úlcera, vamos a ver que son dolores invalidantes, que duran años, que mientras no se le baje la presión, van a seguir doliéndole y siguiendo recidivando, y se van a agrandar, inclusive se van a hacer circunferencial. Estos pacientes van a ver que gastan fortunas en medicamentos y no se curan, mientras no se le hagan los correspondientes tratamientos. Pero para eso tenemos que tener un buen diagnóstico. Van a ver que estos pacientes vienen deambulando de consultorio en consultorio sin tener resultados. ¿Qué quiere decir? Que los diagnósticos no han sido los correctos. Úlceras de cara interna, con lesiones periféricas de las úlceras, tipos de piernas y con lesiones ulcerativas. Son estadios avanzados. Fíjense en los grandes estadios. También las úlceras pueden ser mixtas porque vamos a tener pacientes añosos donde hay compromiso vascular arterial y compromiso venoso. Esas son las úlceras mixtas que ustedes también van a tener que diferenciar y se van a dar cuenta porque si le hacen un Doppler arterial van a tener patología obstructiva arterial y van a tener lesiones en la cara externa y lesiones en la cara interna por patología venosa. O sea que las úlceras pueden ser arteriales, venosas o mixtas. Otro tipo de úlceras. Fíjense en acá una
pequeña dilatación aneurismática venosa. Estos generalmente son lesiones que se pueden romper y tener una varicorragia, centros de alta presión. Debajo de este globito hay como si fuese una canilla, una perforante que le está, con las válvulas insuficientes, que le está metiendo presión y dilatando en un punto. Dilataciones. Fíjense en que en esta pierna hay lesiones dérmicas también, de tipo eczematosas. Una úlcera roja con fondo rojo es una úlcera que viene granulando, que tiene tejido de repitalización. En cambio, las de fondos oscuros, dañosos y que siempre son secretantes, son úlceras que vienen profundizándose y complicando. Este hombre, Trendelenburg, fue en el año 1860 el que pensó a pensar en la moderna cirugía. Fue un precursor que hizo una maniobra, inventó que si le ponemos 3 lacitos supramalleolar por arriba de la rodilla, en la región inguinal, le sobrelevamos la pierna y vamos aflojando los lacitos, enseguida vemos lo que se dilata. Este hombre, en la época de 1860, ya sabía dónde estaba la insuficiencia. Hoy en día se sigue haciendo eso, hasta que empezaron, desde hace prácticamente 20 años, los ecodoppler, que primero fueron unidireccional, sin imagen, después fueron bidireccionales con imágenes, hasta lo que tenemos en la actualidad, que son los 3D. Los 3D, inclusive hasta son chiquitos, portátiles, y como les dije, ustedes lo pueden tener hasta en el consultorio. ¿Qué nos permite ver? Nos permite ver estructuras. Que tengan colores adentro no quiere decir que sea arterial o venosa, sino que la imagen del traductor se acerca o se aleja. Clasificación de las enfermedades venosas crónicas. Hoy en día no hablamos de A, B o C, sino de un sistema SEAP, que todo el mundo, en el mundo entero, habla de SEAP 1, 2 o 3. C para signos clínicos, E para clasificación etiológica, A para distribución anatómica y P para disfunciones patológicas, si tiene reflujo u obstrucción. Esto se los digo para que, si lo ven en la literatura, por lo menos sepan que ya se clasifican distintos. Fíjense, en la clase 1 lo que dije, las telangiectasias, va a ser la consulta de la gente joven, de las venas reticulares, que se llaman, la gente le dicen arañitas, y después toda la clasificación clínica. Fíjense que las 6 es ya cuando tiene úlcera en actividad. Bueno, vamos a ir continuando. Complicaciones. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Las tromboflebitis, que es el impacto de un coágulo en el circuito venoso superficial, las trombosis venosas profundas, el tromboembolismo pulmonar, las úlceras venosas, las erisipelas y los eczemas varicosos. Estos son todas las complicaciones que vamos a empezar a ver. Tromboflebitis. ¿Cuál es la tromboflebitis más común? Es la que vamos a ver cuando se le hace una venoclisis. Y cuando les retiran la venoclisis, aparece una trombosis en el sitio de punción de la venoclisis. Ahí tenemos nosotros, porque nos va a llegar a la consulta, fíjense en lo que tengo después de mi internación. Yo creo que ahí tenemos que ser cautos y decirle, a lo mejor lo operaron, salió todo bien, y eso fue producto de nada más que de la punción venosa, porque la punción venosa hace una alteración del endotelio y las plaquetitas van y se acumulan.
Si se acumulan en demasía, lógico que van a ser una tromboflebitis. Y si es una zona que no está limpia, lógico va a ser la dermatitis y va a ser una periflebitis y una endoflebitis y con el coagulito. Entonces, tenemos que saber aquietar las aguas, comentarles que la cirugía salió bien, que eso es propio de las funciones venosas. Tenemos que saber defender a los colegas y aquietar las aguas en eso. Ahora, las trombosis venosas profundas ya es complicación seria. Acuérdense que la sangre no vuelve al abdomen cuando tiene una trombosis ubicada en la región iliofemoral. Entonces, esto es cosa muy seria. El tromboembolismo es cuando se escapa de la bifurcación iliofemoral y se nos va al pulmón. Las úlceras venosas ya las vimos, las erisipelas son lesiones dérmicas rojas, calientes, tumefactas, con edema, con tocamiento general, con máculas que van a evolucionar en 15 días y van a aparecer flictenas, y esas flictenas se van a romper y lo que van a exudar va a ser linfa. Y acuérdense que la terapéutica de eso hay que decirle que 15 días va a durar y va a pasar por esas etapas. Y que a una erisipela le vamos a tener que tenerla en reposo, sobre elevación, con hielo local, y vamos a hacer de entrada penicilina benzatínica 2.400.000 unidades, y después le vamos a acompañar cefalexinas de 500, por lo menos de 7 a 10 días, y vamos a ver cómo va retrogradando ese cuadro. Pero eso nos va a dejar secuela, que va a hacer que las válvulas se separen, insuficiencia venosa. Al erisipelatoso curado le vamos a tener que hacer la profilaxis de un benzetacil de 2.400.000, uno por mes durante 6 meses. Y saber que tarde o temprano, por la insuficiencia, la puede repetir y tarde o temprano se va a tener que operar. Los eczemas varicosos es las lesiones dérmicas que antes vimos. Bueno, ¿y qué vemos acá? Una safena con los coágulos. Fíjense, una tromboflebitis. Fíjense en estos coágulos, ¿cómo nos van a migrar todas estas imágenes? Estos coágulos son migrantes. Si se localizan, fantástico. Esta región va a estar, de la piel va a estar roja, caliente, tumefacta. Y fíjense en los coágulos. El interior de una vena. La lesión localizada. Se hace la trombectomía. Fíjense lo que emana, lo que sale del interior. Si lo dejamos, esto se va a seguir agregando y se va a trombosar toda la safena. Entonces, fíjense en una trombectomía rápida cómo mejoran los pacientes. Y miren el interior. Vulgarmente hablando, ¿vieron lo que es el interior de una morcilla? Que el asado, bueno, lo mismo. Feo, pero esto es lo que ustedes van a ver. Esto se ve muy a menudo, más de lo que ustedes creen. Pónganse a pensar que esto sea grande y que el paciente encima tenga un síndrome, una colecistitis. Más vale que primero enfríen la colecistitis y le den a esto el tratamiento para luego operarlo, porque si lo operan se complica. El cirujano general les va a decir, traten primero esto para que después yo pueda operar la vesícula. ¿Me siguen hasta ahora? ¿Están todos? Sí, pero bien. sí.
plástico. Sí, Trombectomía venosa. Fíjense en los coágulos. No es lindo, no es agradable, pero esto es lo que vemos, lo que ustedes han estudiado medicina. Esta es la medicina real, la del consultorio diario. El ecodoppler con los pacientes que tienen una tromboflebitis superficial y que se le va a hacer una trombectomía. Bueno, trombectomía de un coagulito. Lo que yo le decía, el ejemplo, miren el segmento de safena y miren el segmento del coágulo. Esto tiene más de 20 centímetros. Y si está en la región prácticamente inguinal para meterse en la safena, esto es pasible que si no actuamos rápido, fíjense haciéndose el parto del coágulo casi en la región del callado de la safena. ¿Cómo no nos va a hacer una trombosis iliofemoral esto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque esto es lo que es lo de la vida real. La vida real. Fíjense en el tamaño del coágulo. El tamaño del coágulo. Bien. Superficial. ¿Qué nos va a decir el ecodoppler? El ecodoppler nos va a visualizar el trombo, la ubicación, la cabeza, el cuerpo y la cola. Y sobre todo nos va a decir dónde está ubicado y cuál es la terapéutica que vamos a instaurar. Conclusión, dice, presencia de trombosis semioclusiva de vena safena externa izquierda. Esto es lo que van a recibir ustedes. Trombectomía. Coágulo en el sistema venoso, lo que vimos. ¿Qué es esto? Fíjense en los diámetros de una pierna y la otra. Esto es una trombosis venosa profunda. Esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor comenzó con una trombosis profunda de la vena poplitea, o sea que la sangre iba pero no volvía, no pasaba al muslo, pero el coágulo siguió avanzando, embolizó y lo puso en la región iliofemoral. Si hubiese sido nada más que la poplita, tendría el edema de la pierna. Pero es el edema de muslo y pierna, o sea, una trombosis iliofemoral. Si palpamos esta pierna, que salta a la vista el aumento del diámetro, vamos a ver que tiene el edema es duro, como una piedra, las masas gemelares no se movilizan, no se movilizan. En cambio, en esta pierna sí es una banderita prácticamente el movimiento gemelar. Esta tiene un signo de Hohmann, que es la presión sobre la región del Aquiles, muy dolorosa. Eso nos tiene que alertar que esta paciente tiene coágulo en algún lado. Pero acá ya es bien manifiesto que es una trombosis iliofemoral. De aquí al TEP es nada más que horas. Pero esta paciente comenzó con algo. Acuérdense en lo siguiente. Tenemos 3 arterias en la pierna y 2 pares de venas por cada arteria. En esos pares de venas tienen ahí cerquita lagunas venosas que son en los orígenes de los coágulos. Entonces hay que buscar siempre de distal a proximal la formación de coágulos, porque generalmente de la rodilla para abajo es donde se originan, porque en la parte distal acuérdense que hay más presión. Bien, estos pacientes tienen que ser internados y anticoagulados al máximo, en unión con los servicios de hematología. Los coágulos migran,
pasan y nos llegan al pulmón. Anteriormente, a ver si puedo ir para atrás, la anterior que me pasé. Estos son... Esperen que me pase algo. Lo que yo quería mostrarles... bien. Se pasó. No la puedo llegar a alcanzar. Bueno, hoy en día... Profe, si no la flechita para atrás, puede volver también las diapositivas más rápido. ¿Cómo decís? Con la flechita que va hacia la izquierda. Flechita. En el teclado, profe. Acá te dice anterior, pero no última diapositiva. No. Vaya con la flechita del teclado. Sí. La de la izquierda. Aprétela. Y ahí voy volviendo. A ver, esto yo no se los quería mostrar, pero acá. ¿Qué es esto? Esto es un pasaje de un coágulo por la cava, cuando se escapa antes de llegar al corazón. La que está acá es la vena renal izquierda que abraza la aorta. Esta es una de las mesentéricas. Cuando tenemos recidivas de tromboembolismos pulmonares, y que los pacientes no son receptivos a tratamientos y que tienen repetidos embolismos pulmonares, hay que ponerle un filtro de vena cava. Esto que ustedes ven, que le explicaba el otro día a mi comisión, que tiene ganchitos, es un filtro de vena cava que atrapa los coágulos. Esto es su indicación por debajo de los renales, de esto que es un filtro de vena cava. Otro nombre se llama Umbrella o Movinudi, y que filtra y detiene los coágulos. Esto es lo que le quería mostrar. Vamos de nuevo. Por adelante. Hoy en día, ¿no es cierto?, están estos dispositivos que hacen... Perdón, ¿este filtro es medicado? ¿Cómo? Ese filtro es medicado. No, el filtro se coloca en hemodinamia por punción. Y bajo radioscopía se lo ubica por debajo de las renales. Bueno, vamos a pasar esto rápido. Y hoy en día ya hablamos de ecodoppler, vamos a hablar de tratamientos. Los tratamientos pueden ser médicos, quirúrgicos o estéticos. ¿En quién haremos la parte estética? En la gente joven, que pide que actuemos sobre esta patología. Para eso habrá métodos que yo nada más que se los voy a nombrar, que es la escleroterapia, que son escleroterapia líquida. Hoy en día hay cosas más avanzadas, que es la escleroterapia con espuma. Y los tratamientos con láser transdérmicos, o sea, pero de afuera. No hay, hoy en día se habla mucho de láser, pero existen dos láseres, el transdérmico para la arañita y el endovascular, que va por adentro, que es una fibra finita de como 1,5 metros que se pone por punción, y que es un método físico que produce la retracción de la vena. Y después tenemos
dentro de los láseres. Y después tenemos los tratamientos médicos con flebotónicos, para el dolor, la pesadez, el edema, y las medias elásticas que nos hacen bajar la presión del sistema venoso superficial y que la sangre retorne por el sistema venoso profundo. Es muy importante. Fíjense en ustedes, un ejemplo son las azafatas. Ustedes ven que las azafatas usan las medias elásticas. ¿Por qué? Porque hay cambios de presiones, y porque toda esta patología venosa produce gran deserción laboral mundial, salarios caídos, y entonces es la consulta la consulta laboral que van a tener ustedes. O sea que los tratamientos pueden ser médicos, quirúrgicos y estéticos. Dentro de los médicos tenemos los flebotónicos, las medias elásticas, de distinta compresión de acuerdo al diámetro de la pierna. Y los preventivos, tratar de que la paciente baje de peso, que el paciente se mueva, que haga ejercicio. La bicicleta es muy bueno, caminar es muy bueno. Si el paciente está recién operado, a este paciente, ¿qué le vamos a decir? Que haga movimiento de flexo-extensión dentro de la cama, o sea que haya bomba muscular, porque si no te vienen las complicaciones. Acuérdense que estos pacientes hace 30, 40 años eran los que se complicaban por inmovilización y lo dejaban después de una cirugía 15, 20 días acostado. Entonces, en la medida que el paciente se saludaba, se iba, todo bien, embolizaba. El tema de las medias elásticas es importantísimo, chicos. Sobre todo les van a ir a la consulta y le van a decir, yo tengo varices y me voy de viaje y voy a tomar un avión. ¿Qué le van a decir a ustedes? Lo van a antiagregar a este paciente, le van a decir use medias elásticas o vendas elásticas que son más baratas. Se levanta del asiento del avión y camina, hace 10 minutos dentro de la posibilidad que camine y lo antiagregan con una aspirineta, cosa que el paciente pueda no tener complicaciones cuando llegue a destino. Es otra cosa, sacarse los zapatos dentro de un avión y estar sin los zapatos 13 horas, van a ver que ustedes van a bajar del avión con los pies desmatizados, van a tener que hacer media hora de bomba muscular caminando para calzarse. Entonces, todas esas cosas van a tener que comentarles a sus pacientes y guiarlos. Y más si estos pacientes son de riesgo, ¿no es cierto? Y tienen varices, son obesos y todo lo que pueden tener, Bueno, con respecto a los quirúrgicos, charlamos de la cirugía tradicional, de la cirugía de endovascular. Con respecto a la parte estética, la escleroterapia líquida, la escleroterapia con FOAN y el láser transdérmico. Eso para que tengan un pantallazo de lo que hoy en día se está haciendo. El gold estándar es la cirugía láser endovascular. Eso es lo que el mundo está avanzando prácticamente. Y se está avanzando con otras cosas se está operando con espuma, que es un método químico, tal vez mucho más barato que los láser, y se están encontrando resultados. Esa terapéutica la hace Europa. Nosotros optamos mucho por el láser, pero se les comento para que tengan ya una idea, como ustedes dentro de pronto van a salir a la práctica médica, para que vayan teniendo idea de todo lo que se hace. Bien, vamos ahora a hablar un poquito del otro gran tema, que es el tromboembolismo pulmonar. Esperen que tengo que entrar a TEP. Me va a ser difícil entrar a TEP. Me va a ser difícil entrar a TEP. Voy a ver cómo puedo salir y entrar
a la otra clase. Desde ya les voy comentando. Voy a tratar de entrar al otro tema, que es tromboembolismo pulmonar. Aguarden que entre. Aguarden un poquito. Si me ayudan a buscar el otro slide. ¿De qué? Tengo que ir a TEP. Okay. Acá. Bien. Ahí está. Fantástico. Ahí. Bien. Bien, estamos en tromboembolismo pulmonar. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Bien. Estamos viendo la figura del impacto de un coágulo en el lecho de las valvas venosas, la migración del émbolo, cómo migra, el impacto que puede ser la apopliquia, siempre en las bifurcaciones es la complicación, en la femoral, en la región iliofemoral. Acá el paciente de la trombosis venosa profunda, que le va a ir a la consulta primero por el gran edema, como vimos, y segundo por el dolor en la región iliofemoral. Iliofemoral. Si se escapa de acá, circuito de Cava, pasaje del corazón al pulmón, ¿dónde impacta? En las bifurcaciones de las pulmonares. Fíjense, siempre en las bifurcaciones, o que sea masivo y lo pongamos bien en el tronco, donde por allá hacia atrás infarta, isquemiza. Entonces, esto en 3D es espectacular cómo se ve el coagulito, ¿no? La bolita es impresionante. Entonces, sigamos. El TEP es el resultado de la obstrucción de la circulación arterial pulmonar por un émbolo procedente. El 95% provienen de miembros inferiores, del sistema venoso profundo, y de las venas proximales. O sea, cirugía pélvica, todo el tipo de cirugías pélvicas, sean urológicas, ginecológicas, abdominales, traumatológicas, son posibles hacer complicaciones. Por eso estos pacientes, si tienen, va a ser este tipo de cirugía, clínica médica, ¿qué aconseja? Aconseja anticoagulación profiláctica, intra y postoperatoria, y movilización precoz al momento. Todo lo que se pueda mover el paciente en la cama y pedalear y flexo-extensión, que lo haga. La siguiente. Fíjense, en Estados Unidos un episodio cada 1.000 pacientes. 300.000 mueren en Estados Unidos por TEP. Es la tercera causa de muerte en los hospitales. Tremendo. Obstrucción, la fisiopatología, obstrucción de un vaso pulmonar genera espacio muerto alveolar, porque no hay hematosis, no pasa la sangre. Liberación plaquetaria de agentes vasoactivos y broncoactivos, deterioro de la ventilación, perfusión. Ausencia de perfusión, atelectasia. Pequeños émbolos pueden producir hipertensión pulmonar grave, aumento de la presión en cavidades derechas, isquemia del ventrículo derecho y muerte por falla ventricular. Factores de riesgo, esto es importantísimo cuando ustedes vayan a rendir la residencia, más vale que se acuerden de esto. Congénito, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, factor B de Leiden, mutación gen de protrombina. Todo esto es hematológico, pero miren esto en los adquiridos. El cáncer,
los cánceres, muchos cánceres, vamos a ver que pueden hacer trombosis venosa profunda. La cirugía mayor, lo que les acabo de explicar, los traumatizados, por eso hay que anticoagularlos. Es más vale que lo tengamos que testear con el RIN y todo eso en la medida que el gran traumatizado lo anticoagulamos. El reposo prolongado, el embarazo y el puerperio inmediato. Por eso tenemos que levantarla rápido a la puérpera, la policitemia vera, el sistema antifosfolipídico, que esto está muy en boga y es medicina moderna, los anovulatorios y la terapia de reemplazo hormonal, la quimioterapia y la obesidad. Fundamental esto. Riesgo de tromboembolismo venoso postquirúrgico, alto en la cirugía ortopédica. Tiene el paciente que estar anticoagulado, este paciente. La urológica, el mayor de 40 años, la pélvica abdominal por enfermedad maligna. Manifestaciones clínicas, signos y síntomas de trombosis venosa. La disnea, esto es importante, disnea súbita, que le falta el aire al paciente, dolor de pecho, dolor típico pleurítico, es el que tiene una puntada de costado, asociado a infarto pulmonar, es el dolor pleurítico, roce y hemoptisis con fiebre, la tos, taquicardia y taquipnea, sudoración, ansiedad y síncope, R2 pulmonar, estertores pulmonares, hepatoesplenomegalia con reflujo hepatoyugular. Diagnóstico: por la sospecha clínica, por el cuadro clínico, por la presencia de factores de riesgo conocidos y las pruebas complementarias. Una leucocitosis y un dímero D, que es un marcador de fibrinolisis. Aumento del LDH, una hipoxemia con hipocapnia y una alcalosis respiratoria. El dímero D, el factor que es un marcador. Bueno, en el electrocardiograma, taquicardia sinusal, bloqueo de rama derecha, arritmias supraventriculares, las inversiones de la T, la radiografía de tórax normal, embolismo sin infarto, hay claridad pulmonar, distal al vaso ocluido, dilatación del segmento de la arteria pulmonar donde se enclava el émbolo, puede haber embolismo con infarto, y entonces, ¿qué vamos a ver? Una opacidad triangular de base pleural y vértice hacia el ilio. ¿Qué vemos en la TAC? La ubicación. Primero, hicimos el centellograma, ventilación, perfusión, un ecocardio y una TAC multi-slide, pero hoy en día con la 3D es prácticamente un dibujito donde lo vemos al coágulo. Realmente las 3D es espectacular como se ve. Bien, con esto hacemos el fin de la presentación. ¿Qué les quiero decir? Que esta patología, que es una patología que siempre fue dentro de la cirugía vascular, la hija pobre, resultó que en estos últimos años prácticamente está a la par o adelante también de la parte arterial. Realmente los pacientes de este tipo de patología venosa son muy frecuentes, ustedes los van a ver en su consultorio. ¿Qué les quiero recordar? Que estos pacientes se examinan parados. En cambio, el paciente arterial se examina acostado. Eso grábenselo. Todo paciente arterial me lo examinan acostado. En cambio, al venoso lo paran. Y van a ver que se les llena las varices insuficientes. Con solo verlo parado vamos a empezar a pensar si es el sistema superficial, si es el sistema profundo o tendrá algo intermedio en el sistema venoso comunicante. Entonces, alumnos,
yo creo que les he planteado prácticamente todo lo que es patología venosa. Cualquier cosa me comunican sus inquietudes y todo lo que los pueda ayudar, estoy a su entera disposición. Muy amable, profe. Muchísimas gracias. Bueno, con esto quedamos. Gracias, profe. Terminamos la clase y cualquier cosa que necesiten me avisan. Muchas gracias por todo. Gracias a vos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego.